Muy buenas noches, ¿cómo les va? Es un placer. ¿Cómo están? Bueno, les agradezco un montón. Primero al museo que haya tomado la decisión unilateral de hacer este festival justo el día que se cumplen 10 años de un infarto que tuve en este país y que yo creo que la salud pública de este país me salvó la vida. Sin duda, no es que lo creo. Un poquito de agua. Listo. Sin duda, yo siempre lo digo, que hay muchos azares. Hay muchos azares en la vida y en la muerte y en la posibilidad de seguir estando vivos. No sabemos cuáles son esos azares, pero todos nosotros pasamos por circunstancias que a veces nos damos cuenta y a veces no, en donde podemos bifurcar el hecho de estar vivos o estar muertos. Y a mí me tocó increíblemente en este país una situación rarísima, completamente azarosa, de película, porque después te hicieron una serie con eso, pero que tiene en su concepción muchísimo de azar. Hoy festejo 10 años de muchas cosas, de estar con mi pareja, a la que conocí casi en esa circunstancia. Festejo 10 años desde que me fumé el último cigarro, el último porro. Festejo 10 años de haber vuelto a este lado del charco. Yo vivía en España. Viví en España en 2015. Estaba separado de una compañera catalana con la que tuve mi primera hija y me invitaron a hacer un recital de cuentos en el Sodre, acá en Uruguay. Y yo estaba conociendo en esa época, en esa semana, a una lectora. Y le dije, vamos a pasar el fin de semana a Uruguay. Malísima decisión, pero espantosa decisión. Posiblemente la peor decisión de toda mi vida. ¿Cómo voy a invitar a pasar un fin de semana a una novia flamante, justo el fin de semana en donde me voy a infartar? Además, en un Airbnb que habíamos sacado en el barrio del Prado. Lo buscamos, alejado del casco urbano, tomamos hasta esa decisión. Es una decisión espantosa. A mí me encantaba buscar Airbnb en esa época. No solamente porque podía buscar la foto del lugar donde iba a pasar esos 2 días, 3 días, cada vez que iba de España a una feria del libro de Latinoamérica, sino porque me gustaba mucho chusmear las reseñas que los huéspedes dejaban de los anfitriones. Me gustaba mucho. ¡Ay, muy linda la casa de Martín y de Eduardo! Me dejaron las toallas donde corresponde, pero sobre todo me gustó que Martín me dijo que no compre lácteos en el supermercado de la vuelta porque a la noche apagan las heladeras. Eso es muy bueno porque los hoteles no te avisan de eso. Un Airbnb te avisa. Y a mí me gustaba mucho chusmear esas reseñas y alquilamos una casita de huéspedes hermosa en el barrio del Prado con esta novia flamante, Julieta, y nos fuimos ahí y yo infarté. Tuve un infarto agudo de miocardio el domingo 6 de diciembre del 2015 a las 4 de la tarde. Hace hoy exactamente 10 años. Si yo hubiera tenido que elegir el peor momento y el peor lugar para infartarme y morirme, hubiera elegido esa casita de huéspedes. Porque estaba en un país que no era el mío, no tenía cobertura médica, no teníamos ni cobertura de teléfono. Y no solamente eso, sino que ese domingo 6 de diciembre Peñarol salió campeón. Y la avenida que unía mi infarto del primer hospital estaba infectada de hinchas de Peñarol. No podía venir una ambulancia, ni nosotros podíamos llegar rápido. Era una muerte segura. Y para peor de todo, la única persona del mundo que sabía que yo estaba con novia nueva en Uruguay era mi exmujer catalana. Peor no se puede. Peor, juro, no se puede peor. Era muerte segura, pero segura, segura. 6 de diciembre del 2015, primer domingo de calor.
en un año mío, un 2015 espantoso de separación, divorcio, muy frío en España, y yo llegué ese domingo de calor al Uruguay energizado porque tenía una novia nueva. No sé si ustedes se acordarán cómo funcionan los noviazgos. Cuando tenés una novia de hace 4 o 5 días, estás energizado, estás mucho mejor. Y además esta novia flamante, hincha de Racing igual que yo, antisocial igual que yo. Veníamos muy bien, habíamos decidido quedarnos en la casita de huésped a la tarde a ver Racing Independiente, un partido importantísimo porque el que perdía se quedaba sin Copa Libertadores. Y yo me acuerdo que empezó el partido y bajé de la habitación matrimonial a buscar los cigarrillos que los había dejado en la mesada de la cocina, y cuando agarro el paquete de cigarros, en ese momento fue como si un elefante me hubiera puesto un pie en el pecho. ¡Pah! Y me quedé, no podía respirar. Sentía un pie de elefante. Y lo primero que pensé, fíjense qué loco que es el cerebro, cómo se hace el boludo. Lo primero que pensé, uy, esto es acidez. Eso pensé. Esto es acidez, pensé. Era obvio que la acidez está más abajo, de hecho también tengo. Pero el cerebro, cuando le ve la pata de la sota a la muerte, dice, no, esto no es conmigo. Y de hecho, de verdad, no pensás que te puedas morir a los 12 minutos de un Racing Independiente, que estás tranquilo. Uno entiende que la muerte tiene que tener un envoltorio, que te va a ocurrir en un momento especial. No, aparece. Y el cerebro jura que no es la muerte. No, esto es acidez, pensaba yo. Era obvio que era un infarto, estaba acá arriba, no podía respirar. Además yo estaba a punto de cumplir 45, que es la edad en la que se mueren todos los gordos de un infarto. O sea, ustedes no sé si saben que no existe el gordo de 46. ¿Sabían eso? Busquen en la memoria, en la agenda, si conocen un gordo de 46. No hay gordo de 46. O se mueren de un infarto a los 45, o se asustan tanto con el infarto que adelgazan durante todos los 46 y después vuelven a engordar más adelante y se mueren. Pero no hay en el mundo gordo de 46. Y yo me faltaban 3 meses para cumplir 45, era un tren inglés el infarto, de puntual. Y por ahí baja la novia flamante, Julieta baja, porque yo no volvía con los cigarros, yo estaba con una mano en el pecho y con la otra agarrado en la heladera. Es acidez, decía, es acidez. Y Julieta viene y me dice, ¿te pasa algo? Acidez, le digo, acidez. Yo cruzaba los dedos para que no sea un infarto, para no morirme de un infarto justo al principio de una relación con una mujer más joven, porque todo el mundo en el velorio piensa que te moriste de esfuerzo sexual. Es una vergüenza ese velorio. Yo pensaba en mi vieja, que todavía no sabía que yo me había separado de mi exmujer, entrando al velorio diciendo, se murió culiando, porque mi vieja es muy espamentosa. Y me bajó la presión de pensar en el velorio. Y Julieta me dice, ahora estás pálido. Llamo a alguien, ¿te pasa algo? Acidez, le decía yo, acidez. Yo creo que ella también cruzaba los dedos para que no fuera un infarto, porque era una relación de 8 días. Para ella era un toco y me voy. Era algo divertido para contarle a los amigos cuando volviera a Buenos Aires. O como mucho era un novio viejo, pero no un novio muerto. Yo le había invitado una semana al Uruguay y de repente le estaba regalando la burocracia de tener que meter un cadáver a la parte de abajo del buquebú. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué trámites hay que hacer? Yo me iba muriendo y me compadecía de ella. Yo decía, los trámites que va a tener que hacer. No sabe ni mi segundo nombre, no sabe nada. ¿Y a quién le va a avisar? Pensaba yo mientras me moría. ¿A quién le va a avisar si la única persona que sabe que estoy en Uruguay es mi exmujer? No es prudente llamar tan pronto a la exmujer de alguien para decirle, mira, te lo devuelvo porque se me murió. No, una falta absoluta de protocolo. Y yo estaba pensando en eso, con una mano en el pecho y la otra en la heladera, y de repente esta mano me hace un hormigueo y se me cae. Se me durmió la mano. Y yo había leído o había visto una película que cuando se te duerme el brazo izquierdo es un infarto agudo de miocardio. Y la quedás. Y ahí me di cuenta que no era acidez. Cuando me hizo el hormigueo. Y la miro a Julieta, a la novia flamante, y le digo, boluda, tengo un infarto. Y Julieta abrió los ojos grandes y salió corriendo. Abrió la puerta
de la casita de huésped y salió. Y yo vi que se fue. Se fue. Y yo la miré y digo, claro, no se había encariñado tanto conmigo todavía. Y me quedé solo. Me acuerdo que había un puff azul, porque era una casita de huéspedes muy concheta, muy linda. Y me senté en el puff y por primera vez lo dije en voz alta para mí. Es tu infarto, boludo. Tu infarto, me dije, ¿eh? Porque era obvio que iba a llegar. Yo estaba hecho un chancho, fumaba como un escuerzo, 3 atados de cigarro al día. Comía panceta a la mañana, al mediodía, a la noche. Era obvio que era mi infarto. Mi vieja desde los 13 años, míos, me decía, dejá de fumar, si vas a escribir todo el día y sentar el culo en la silla, camina un poco, no fumes. Mi hija, Nina, que tenía 10 años, 2x3, me decía, papi, estás prendiendo uno con el puchito del otro, que era su forma de decirme, papá, no te va a morir que tengo 6 años. Es mi infarto. Y me senté y me di cuenta de que me iba a morir. Solo, además. Es horrible, pero horrible, ¿eh? Morirse solo. Porque la vida es social. Yo tengo una libretita desde los 15 años, tengo una libretita con mis mejores últimas palabras. Para, por las dudas, si un día me agarra un auto, decirla. Y que queden ahí. Y que, al pedo si estás solo, decir tus últimas palabras. ¿Quién te va a escuchar? Y pensé en mi viejo. Mi viejo se murió de un infarto agudo de miocardio el 9 de julio del 2008. Mi mamá salió a comprar. Mi papá estaba leyendo el diario en el sillón del comedor. Y cuando volvió a los 25 minutos, mi viejo estaba muerto. Yo lo lloré un montón a mi papá, pero nunca hasta mi infarto caí en la cuenta de que ese tipo durante 8, 9 minutos, 10, supo que se estaba muriendo solo, sin mi vieja, sin sus hijos. Es un espanto, ¿eh? Porque se te pone todo en 3 dimensiones y te das cuenta que es el momento más importante de tu vida. Cuando sabés que te vas a morir, no hay nada más importante, se pone todo en 3D. Es más importante que haber nacido, porque no te acordás cuando naciste. Es más importante que haber tenido hijos, que haber recibido premios, porque los estás perdiendo. Y estás solo. No hay nada más feo que morir. No se mueran solos, ¿eh? Yo sé que es un consejo rarísimo el que les estoy dando, pero háganme caso. Si tienen la oportunidad de decidir, no se mueran solos. Llamen por teléfono al vecino hijo de puta del cuarto. No importa si hay un enemigo enfrente. Alguien que te mire a los ojos y que te mienta y que te diga, está todo bien, ya está llegando la ambulancia. O que te diga, está todo bien, no está sangrando tanto. Aunque sea mentira, que haya un perro que te mire. Alguien, solo no. Y si les estoy dando este consejo, es porque ahora, 10 años después, estoy en el mismo lugar donde me pasó esto. Y no estoy muerto, porque Julieta no se había escapado. Había salido corriendo de la casita de huésped, de la casa principal, un matrimonio, Javier y Alejandra, que no conocíamos de nada, que nos dieron la llave a la mañana esa. Nos dieron la llave y nosotros entramos a la casa, no los vimos nunca. Y ellos tampoco sabían quién era yo ni quién era Julieta. Y Julieta salió corriendo y les golpea. Estaban viendo los festejos de Peñarol, Javier y Alejandra. Mi compañero, un infarto, y salen corriendo a la casita de huéspedes y me levantan de ese puff, los 3. 3 desconocidos, porque Julieta también era un desconocido en ese momento. Y me suben al autito de Alejandra. Javier se queda haciendo llamados en la casa. Alejandra, piloto, yo voy de copiloto sin poder respirar. Y Julieta en el asiento de atrás que me da la mano. Me acuerdo como si fuera hoy. Y en realidad fue hoy, fue un 6 de diciembre. Solamente que pasaron 10 años. Y salimos por el barrio del Prado y en un momento Alejandra, que manejaba, quiso seguir y eran hinchas de Peñarol, en la vereda, en la calle, en los árboles, festejando. A Alejandra les tocaba bocina para que nos dejaran pasar y ellos pensaban que estábamos festejando, que los bocinazos eran para festejar. De repente nos quedamos atorados por un mar amarillo y negro y yo tenía la ventanilla abierta para que me entrara aire y un tipo me decía, ¡somos campeones otra vez! Me decía. Y yo vi que me iba a morir adelante de toda esa gente que me iban a ver el rigor mortis. Yo pensé, además, cuando te morís, dicen que te cagás. Toda esta gente me va a ver cagado y muerto. Es horrible morirse con gente al lado. No se mueran con gente, ¿eh?
Busquen un lugar apartado y muéranse solos como los elefantes, por el amor de Dios. Es horrible. Alejandra se había desesperado y tocaba bocina y nadie le daba bola. Y por ahí ve un patrullero que estaría vigilando a los barra brava y saca la cabeza por la ventanilla y le dice Alejandra al policía del patrullero: llevamos a un infartado, hacenos una cápsula. Y Julieta y yo no entendimos nada. ¿Qué es una cápsula? Y de repente el patrullero le hace así y se va armando una cosa. Después supimos que Alejandra en ese momento era funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Es decir, era la persona que armaba el protocolo de la diplomacia de los presidentes extranjeros que venían. Y una cápsula es poner un patrullero adelante, 2 motos atrás, que suenen sirenas para que pase la diplomacia. Y cuando el policía escuchó hacenos una cápsula, se dio cuenta de que esa mujer era su jefa. Y le hizo así y nos pusieron 2 autos adelante, 3 motos atrás, no sé qué mierda, sirenas que empezaron a sonar como en una película de Netflix, azul y rojo, y de repente empezamos a andar rápido. A 30 y después a 40 y después a 60, y los hinchas de Peñarol se tenían que tirar contra las ligustrinas. Y yo que me iba muriendo decía: están salvando a 1, están matando a 7. No me parecía mal, en ningún momento me pareció mal. Era una cuestión matemática nada más. Y cada vez íbamos más rápido. Yo lo notaba por el viento que entraba por la ventanilla. Yo no lo podía respirar, ¿eh? Lo notaba de manera cutánea al viento. Porque no poder respirar. Una de las cosas más locas de estar en medio de un infarto, de tener al elefante poniéndote el pie en el pecho, es que la respiración deja de ser algo en segundo plano. Algo que hacemos automáticamente. Ahora estamos todos respirando de forma automática. Hasta que se los hice notar. Pero antes de esto, la respiración va por abajo. No, estás en otra cosa. Cuando tenés el infarto, tenés que pensar cada respiración. Uy, tengo que respirar. ¡Ay, la concha de la lora! Uy, tengo que respirar de nuevo. Y en cada una de esas respiraciones sentís en el pecho un hilito que en cada respiración se va deshilachando un poquito más. Y sabés que se corta, lo sabés. Lo sabés. Y sabés que estás en ese momento. Y sabés que si se corta, fundís a negro. Y no, tu cuerpo no puede respirar más por vos y te morís. Por eso necesitas rápido que te pongan el coso del oxígeno. Y nosotros íbamos por esa calle y yo sabía que me estaba muriendo y no podía dejar de pensar en Nina, en mi hija, que en ese momento tenía 11. ¿En quién la iba a llamar por teléfono a Nina a Barcelona para decirle que no tenía más papá? No podía pensar en otra cosa. Ay, ojalá que la llame mi vieja y que no la llame mi hermana, que es más brusca, más tosca para dar noticias. En eso pensaba. Y claro, cuando pensás en tu hija y en vos muerto, el diafragma te empieza a hacer puchero. Y se te deshilacha más rápido. Entonces yo le decía al cerebro: boludo, no pensés en tu hija. No pensés en las cosas que no hiciste. No pensés en toda la gente a la que no le dijiste te quiero. No pensés en tu vida con nostalgia, la concha de tu hermana, pensaba yo. Y de repente le decía al cerebro: pensá en otra cosa. Íbamos por esta avenida hasta el hospital de clínicas y de repente yo veía las calles aledañas y decía: ay, esta calle se llama Maldonado, San Javier, o no sé qué será esto? ¿Qué será esto? Buscaba nombres de las calles para no pensar en mi hija y no morirme antes. Porque la peor frase de la Wikipedia es: murió de camino al hospital. Hay algo en esa frase que te echa la culpa a vos de tu propia muerte. Murió de camino al hospital murió de tanto fumar, murió de tanto comer, murió de tan poco ejercicio que hizo. En cambio, si llegás y te ponen el coso que respira por vos, ahí ya es culpa de ellos si te morís. Ya es mala praxis. Ya está. Y llegué porque Javier, el del Airbnb, de la Casa Grande, se había quedado. Alejandra manejaba y Javier se quedó llamando. Conocía a todos los directores de todos los hospitales de Montevideo, porque tenía un problema renal crónico desde hacía un tiempo, entonces conocía a todos y llamó a ver a dónde había algo libre. Por eso llegamos a tiempo y me estaban esperando ahí. Y entré, nunca perdí el conocimiento, ¿eh? Entré en la camilla, me pusieron el coso que respiraba por mí, yo sentí que no podía respirar porque una máquina respiraba y de repente apareció el quirófano y el cardiólogo.
el cardiólogo, y yo le decía, boludo, abrime, le decía, boludo, abrime, sacame lo malo, poneme lo bueno, le decía, rápido, rápido, y se cagaba de risa. Para mí no me cayó bien al principio el chabón que me iba a operar. Era demasiado joven y me parecía que había fumado porro, me parecía a mí. Capaz que es un prejuicio de que en Uruguay se fuma porro, pero lo vi como demasiado contento. Me decía, no te voy a abrir, si estás hablando, no, un bypass no, un bypass es cuando te voy a poner un stent, me dijo. Yo le decía, abrime, boludo, más rápido. Dice, no, un stent, y me mostró, te hacemos un agujerito en la muñeca y te metemos un alambre de a poquito que va entrando hasta el corazón. Le digo, no, es muy lento. En un momento pensé, debe ser una cosa uruguaya. Los países chiquitos te ponen un stent, los países grandes te abren. Y yo le decía, boludo, soy argentino, después te pago, le decía. Y se cagaba de risa, se pensaba que le estaba haciendo chiste yo. Y me pone un alambre, juro por Dios, yo me estaba muriendo, así tirado, y me pone un alambre en la muñeca, y el alambre empieza a entrar y con un joystick. Recontra de pueblo era lo que estaba pasando. Y yo digo, ¿cuánto? Me voy a morir. Y por ahí veo en un monitor cómo sube el alambrecito y el chabón. Y cuando llega acá, que hay que doblar, hace. Y la mira la enfermera y le hace, ¡qué curva, eh! Se estaban divirtiendo, se estaban divirtiendo. Estaban jugando un jueguito electrónico que tenía una vida sola, que era yo. Una bronca me dieron. El cardiólogo es el Viñolo, ¿no? El doctor Viñolo. ¡Ay, Dios! Y por ahí llega y me dice, mira en el monitor blanco y negro, se veía mi torso entero, mi corazón que bombeaba muy poquito y de un lado solo. Se veía de verdad, ¿eh? Y se veía la arteria obturada. Y si se acercaba se veían las marcas, Pardiame, Marlboro, Bienísima, estaban todas las marcas. Estaban. Y entró el alambre hasta la arteria obturada y en un momento hace así con el joystick el doctor. Y el alambre se va y se queda un resorte chiquitito. Un resorte que estaba en la punta del alambre, un resorte como el resorte de los mecheros, chiquitito. Y me dice, eso es el stent. Fíjate lo que va a pasar. Y yo me quedé mirando sin respirar, ¿eh? Y el resorte se expande en la arteria y la abre. Y en el momento exacto, lo juro, ¿eh? En el exacto momento que mis ojos vieron expandirse el resorte, mi cuerpo hizo... ¡Oh! Me respiré un aire que tenía desde el año 94 acá al costado. Nunca me lo había respirado, salió. Y me salió como agua de los ojos al mismo tiempo. Que me decía, ¿estás llorando? Ni en pedo, y no estaba llorando yo. Me salía agua de los ojos de una forma más fisiológica. Y yo ahí pensé, qué azaroso que es todo, por Dios. Qué azar. Yo tendría que estar muerto. Lo digo hoy, 10 años después, en el mismo país que me salvó la vida. De verdad, no estoy muerto porque el señor que me alquiló la casa de Airbnb en una ruleta absolutamente arbitraria, conocía a todos los directores de los hospitales porque la chica que me llevó en el auto, a la que yo no conocía de nada, era funcionaria y sabía la palabra cápsula para que un policía supiera lo que tenía que hacer. Porque una novia flamante, de la que yo no sabía mucho, trabajaba en la Argentina, en CEMIC, que es un hospital universitario, espejo del hospital de clínicas, y sabía todo lo que tenía que hacer, porque cuando yo estaba ahí poniéndome en Julieta, la novia flamante, estaba haciendo las gestiones completas de mi internación, sabiendo de lo que hablaba. Azar puro. También tiene que ver lo de la salud pública, porque si yo hubiera decidido ir a hacer un recital de cuentos al otro país limítrofe, al de la izquierda del mapa, al largo, y me hubiera infartado, me moría porque primero te piden $25.000 y si los tenés te operan. En los países donde tenemos salud pública, primero te operan y después te preguntan si tenés plata. Por eso es importante. El azar. No estamos vivos o estamos muertos porque corremos más a la mañana, o le ponemos más o menos sal a la comida, o porque fumamos más o menos, sino porque de repente estamos en un lugar donde están increíblemente las personas correctas. Las personas correctas. Incluso el doctor Viñolo, del que después
dejé de tener prejuicios. Porque venía, yo estaba en la sala de cuidados intensivos en un piso alto. ¿Qué piso era? El piso 9 del Hospital de Clínica. Y venía a cada rato, porque además después se enteró de que yo era un poquito conocido en Argentina, había salido en los diarios, que yo estaba ahí. Y entonces venía y me decía, mirá, está pasando esto. Y en una viene y me muestra Google Maps en su teléfono. Yo estaba así. Ya estaba bien, pero estaba todo así. Y me dice, mira, Cassiari, mira. Me dice, infartaste acá y ahora estamos acá. Fíjate lo que dice Google Maps. Son como 40 minutos en auto. Tus familiares, porque pensaban que Javier y Alejandra eran mis parientes, te trajeron en 19 minutos. Tu corazón hubiera aguantado 25, me dijo. Todo es azar. Todo es azar. Porque en ese mismo momento me suena a mí el teléfono y era un mail automático de los que te manda Airbnb cuando terminás tu estadía para que hagas una reseña de tus anfitriones. ¿Qué iba a poner yo? ¿Que me dejaron las toallas en el lugar correcto? ¿Que la llave estaba donde dijeron? Me habían salvado la vida. Y entonces le dicté a Julieta una reseña que yo pensé que la iban a leer solamente ellos. Una reseña muy cariñosa y también un poco divertida, que se viralizó tremendamente y que después, gracias a eso, pasaron otro montón de cosas que fueron tan increíbles y tan interesantes que Disney hizo una serie con eso. Fue todo increíble, pero quiero cerrar esta partecita con la reseña que le dicté a Julieta 2 o 3 días después del 6 de diciembre, estando en el Hospital de Clínicas. Una reseña que hoy la leo y me sigue pareciendo increíble. Dice así: excelente vivienda para huéspedes sedentarios con propensión al infarto agudo de miocardio. La zona posee comunicación directa con los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones, Javier y Alejandra, se convierten al instante en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital en su propio auto mientras te estás muriendo y después se quedan en la sala de espera hasta que los médicos te ponen el stent. No permiten que caigas en depresión ni que te sientas solo. Te traen libros para que leas y además no te quieren cobrar los días que te quedás de más en su casa. Muy recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias. Me resulta absolutamente increíble. Ustedes se imaginarán, pónganse un segundito en mis zapatos, lo raro y lo hermoso que es estar acá, esta tardecita, esta noche, con tantos amigos, con tantos lectores, con tanta gente. La coincidencia maravillosa de que me haya llamado los organizadores del festival para decirme que estamos llamando con muy poco tiempo, sabemos que es muy imposible, pero ¿no te gustaría venir a leer algo? ¿Cuándo? 6 de diciembre. ¡Wow! Porque no es que esta gente armó esto porque estoy yo, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Esto estaba armado. Y me invitan para que venga a este país justo a festejar mi cumpleaños número 10. Y mi relación con el Uruguay, ayer le contaba a mi hija de 8 años, es rarísima. Yo tengo una obsesión con este país desde que soy chiquito. Y por suerte, puedo decir por suerte que hay metadata en Internet. Yo escribí un texto en 2004, 2005 en mi blog. Digo, por suerte hay metadata, porque si no parece que fuera medio tribunero decir que yo tenía una obsesión con Uruguay después de 2015. No, esto viene de antes y por suerte lo escribí. Me gustaría compartir con ustedes un texto que es del 5 de mayo del 2005. Yo le contaba esto a mis lectores del blog hace muchísimo tiempo. Desde chiquito descubrí que soy un uruguayo atrapado en el cuerpo de un argentino. Desde muy chico pensaba, vivía y sentía como uruguayo, sin saber ni siquiera lo que era un uruguayo. Y por más que tratara de ocultarlo,
porque intentaba ocultarlo por el qué dirán, además. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate con la silla al revés. Yo tenía 5 años y ni siquiera sabía tomar mate, me gustaba la posición. De chiquito yo me iba al baño, ya a los 10, 11 años, y tenía un mapa que se desplegaba de muchos países de Latinoamérica que me había comprado en la feria del libro mi mamá, pero agarraba yo el de Uruguay, que lo ampliabas en 4, y yo me iba al baño y lo desplegaba al mapa de Uruguay. Y pronunciaba en voz alta los nombres de los lugares en donde me hubiera gustado haber nacido. Durazno, 33, Canelones. Me fascinaban los nombres. Mi vieja golpeaba la puerta del baño, 11, 12 años. Hernán, ¿qué estás haciendo ahí tanto tiempo? Decía mi vieja. Y yo plegaba el mapa rojo de vergüenza y tiraba la cadena para disimular. Pero escuchaba que ella le decía a mi papá en voz baja: tu hijo está otra vez metido en el baño con el mapa de Uruguay. Vos vas a tener que hablar con ese chico, Roberto, le decía. En el colegio, cuando todos cantaban el himno nacional argentino, yo cambiaba en secreto algunos versos. Oíd mortales el grito sagrado: Uruguay, Uruguay, Uruguay. Y con el tiempo, en lugar de achicarse, la necesidad de ser uruguayo crecía en mi pecho, sin saber por qué. Empecé a pensar que quizá en otra vida anterior, quizá yo había sido uruguayo y ahora tenía como un reflujo, como algo que me llevaba a ese lugar. Por eso en mi adolescencia adoraba. Tengo un recuerdo tan fiel de esto que voy a contar. Yo vivía en Mercedes, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital, y en las noches de mucha claridad, donde no había ninguna nube y muchas estrellas, 11:30, 12 de la noche, yo pasaba de Canal 13 de Argentino, pasabas al Canal 11, pasando por el 12, que eran ruido blanco, pero cuando había noche clara y ponías el 12, agarrabas un poquito del 12 de Montevideo. Y había películas. Y yo me quedaba mirando mirá qué pelotudo, ¿eh? Me quedaba mirando las películas para ver cómo era el acento uruguayo. Y eran películas con doblaje mexicano, como todas. Y yo decía, mirá qué parecidos a nosotros. Pero me quedaba y me encantaban esas noches. Una vez yo estaba con mi familia en Mar del Plata, tendría 12 años. Mi familia, íbamos siempre a Mar del Plata a veranear. Y me lo crucé en la Rambla de Mar del Plata a Eduardo D'Angelo, iba solo, con un saquito blanco y remera y un pantalón caqui. Lo vi, pero me empezó a latir el corazón de tal manera, porque de todos, los de Telecataplum, Comicolor, Hiperhumor, de Calegrón, como quieran llamarle, tienen muchos nombres. De todos los artistas uruguayos, era el que más me gustaba más que Almada, más que Berú, más que Espalter, porque era el que tenía todas las voces del mundo cuando yo tenía 10 años, 11. Era el hombre del doblaje. Y pasaba caminando. Y yo lo tenía a tiro de piedra. Y no lo quise interrumpir con un autógrafo para no molestar a un uruguayo. No quería molestar a un uruguayo. Después empezó mi juventud y aprendí a ponerme el termo y el sobaco y cebar con la misma mano durante todo el año 91, me lo acuerdo. Después me olvidé. Pero en un momento yo salí a la calle en Buenos Aires para que la gente dijera, ahí va un uruguayo. Solamente por eso salía con el termo. Y después por fin empecé a viajar. La primera vez que viajé a Uruguay viajé acá, a Maldonado, a Punta del Este. A los 24 años en un pluna que casi se nos cae en el medio. ¿Se acuerdan los plunas? Al casino, vine solamente al casino. Era una época muy ludópata y dije, hay que conocer el extranjero y me fui al casino en Montevideo. Y nunca, jamás, lo juro, nunca, y no es tribunero esto que les estoy diciendo, lo digo en serio, nunca me crucé con un uruguayo pretencioso, ni cancherito, ni garca, no me pasó. En Argentina sí, todo el tiempo, pero en Uruguay no me pasó nunca. Todos los que pasaron por mi vida fueron buena gente, como hermanos reencontrados. Estoy escribiendo esto en 2005. Incluso los muertos, los que nunca toqué, los que nunca vi a los ojos, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, maestros absolutos, que cuando yo cerraba cada uno de sus libros decía, ¡qué hermosura! Me acuerdo cuando cerré por primera vez después de haber leído el libro Montevideanos de Mario Benedetti. Me palpitaba el corazón.
pero en la mitad del proceso, no solamente por la literatura, sino por la uruguayés de la literatura. A veces cuando un uruguayo me quiere hacer enojar, me dice que Gardel no era argentino, que nació del otro lado del Plata. Y yo para mis adentros pienso, a mí me pasa lo mismo. La milonga de Borges, hay una milonga hermosa de Borges, que a mí me pone la piel de gallina cada vez que la leo. Hombro a hombro, pecho a pecho. ¿Cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tienen los mismos colores las dos banderas, dice. Y yo creo que habla de eso Borges, en esa milonga, de ese sentimiento extraño en donde no importa tanto la diferencia. Recién mi hija Pipa conoció a Amalia y se pusieron a hablar, pero recién quiero decir ahora, en el camarín, se pusieron a hablar de cómo se dicen las cosas acá y allá. Nosotros decimos factura, nosotros decimos bizcocho, nosotros decimos championa, zapatilla. ¿Cómo era la medialuna que se dice acá? No, la medialuna de la gimnasia. ¿Cómo era? Vuelta de carro. Y se pusieron a charlar de eso mientras hacían medialunas y vueltas de carro. Y yo creo que ahí está la verdad. En dos nenas de 8 que se ponen a contarse cómo se dice acá y cómo se dice allá, pero que cuando se miran están jugando. Somos un mismo pueblo que no comparte el nombre. Yo me siento un poco partido al medio, contaba yo en 2005. Yo me siento un poco partido al medio, pero muchas más veces, más de aquel lado que de este. Y la verdad es que siento un amor que sé que no es correspondido. Yo sé que a ellos no les pasa lo mismo, pero a mí no me importa. Un poco los entiendo porque soy de provincia. Es muy choto tener tanto porteño cerca. A mí también me pasa eso. Pero cada vez que hay un mundial y Argentina no clasifica, inmediatamente empiezo a hinchar por Uruguay. Pero inmediatamente, es como la rueda de auxilio cuando pinchamos en el mundial. ¡Ay, qué suerte que sigue Uruguay! Porque en el fondo yo sé que ellos son como nosotros, pero sin los defectos. Estamos hechos del mismo barro, dice el texto de mayo del 2005. Esa es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser solamente un país limítrofe. Yo ya tengo un país limítrofe a la derecha del mapa y es suficiente. Pero a la izquierda, escuchen esto, del lado del corazón, tengo unos hermanos del alma. Eso decía el texto. Lo juro, vayan a archive.org, busquen. Y no es que yo después del infarto tipié esto para quedar bien, Esto me pasó. Y yo toda la vida creí que tenía algún antepasado, algún ancestro y que se habían olvidado de resetear perfectamente mi cuerpo. Por eso yo tenía esta obsesión, esta cosa rara con un lugar al que ni siquiera conocía. 40 años me pasé sin saber por qué. Hasta que en diciembre del 2015 tuve un infarto, como conté recién, y me salvaron la vida unos uruguayos, un hospital de salud pública uruguaya. Y entonces supe que lo que a mí me pasaba de chico no venía de atrás. Lo que me pasaba venía del futuro. Algo me decía cuando yo era un chico de 10 años, vos vas a nacer de nuevo, una tarde de verano, y va a ser en la República Oriental del Uruguay. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les quiero contar, por último,
agradeciendo de vuelta un montón a este lugar que también coincidió azarosamente con el día perfecto para que esto ocurra. Les quiero agradecer a todos ustedes, a los que vinieron, que seguramente no viven a 5 kilómetros de acá. Y les agradezco muchísimo que hayan venido. Les quiero contar que mi vida, un rato antes del infarto de hace 10 años, estaba bastante convulsionada. Yo vivía en Barcelona desde el año 2000. Viví 15 años exactos en Barcelona. Los primeros 5 fueron muy de aventura. Siempre está bien, aunque te vaya para el orto, estás en Barcelona y te sentís bien. O sea, te roban en Barcelona y no es lo mismo que te roben acá. O sea, la pasás para la mierda, pero sentís la aventura, sentís que sos el García Márquez antes del éxito. Estás en la pensión escribiendo 100 años de soledad. Sos un pelotudo, pero te pensás todo eso. Después tuve una hija en medio de esa aventura y los segundos 5 años fueron más de intento de adaptación. Y me adapté perfectamente. Y cuando me adapté y supe que todos los días de mi vida iban a ser europeos, empecé a sentir iba a decir fastidio, pero no es fastidio, asfixia de que todos los días fueran el mismo y tan aburrido. Los últimos 5 fueron desesperantes, del 2010 al 2015. Yo creo hoy que pasó todo, que yo en algún punto me intentaba autodestruir. Si fumaba 2 atados, empecé a fumar 4. Si comía panceta, empecé a comer el doble. Sentía el silbidito de la muerte todas las noches viviendo en Europa. Todas las noches y pensaba, ay, qué boludo, estoy dejando a mi hija sin papá, pero no hacía nada. No hacía nada. En esa última época me iba muy bien económicamente, me iba muy bien laboralmente, que ese también es un gran distractor de la depresión. Cuando estás hecho verga, pero te va bien laboralmente, te guareces en el techito de lo laboral, caen soretes de punta en tu vida personal y vos estás guarecido y decís, bueno, por lo menos me va bien acá, y entonces no activás, no actuás. Y yo no activaba. Y en lo laboral, que me iba muy bien, yo tenía una cosa con la que me divertía mucho, que era apostar mis libros a eventos deportivos que me interesaban. Y en 2014 y 2015, que hubo Copa América, yo le decía a mis lectores de Latinoamérica, sobre todo a los argentinos, por cada libro que me compren, les mando un libro más por cada gol de Argentina en tal partido. Y entonces la gente compraba libros, después Argentina empataba y ganaba yo. O Argentina ganaba 2-1 y yo le mandaba un libro más, pero seguía ganando. Y en una de esas, que me compraron creo que 1.200 libros, era una Argentina-Paraguay de las semifinales de la Copa América del 2015. 6-1 ganó Argentina. Yo me acuerdo que vivía todavía en Barcelona, me estaba separando de Cristina, de mi exmujer, me estaba separando, y estábamos haciendo división de bienes, y los goles de Argentina, el tercer gol de Argentina fue a los 30 minutos del primer tiempo, Di María, que yo hice la cuenta y dije, no, lo que estoy perdiendo. Y mi exmujer también sacaba la cuenta de que la mitad de lo que le iba a quedar era cada vez menos en cada gol. En el segundo tiempo, cuando se puso 5-1 Argentina, yo del susto, juro, apagué la tele. Apagué la tele y mi exmujer desde el primer piso, desde la otra habitación, él lo escuchaba y dijo, ¡gilipollas! 6-1, dije, la concha de la lora. 6. Yo tenía que mandar el libro original y 6 libros de regalo. Y 6 libros de regalo tenía que mandar. Saco la cuenta esa noche, no dormí esa noche, y yo acababa de perder $96.000 en libros y gastos de envío, sobre todo gastos de envío. Porque vos mandás desde España un libro a Buenos Aires, en ese momento te salía $5, 6, pero si mandás 7 libros por el peso, por el costo de aduana, te salía como 50 y pico de dólares cada envío. Me quedé sin nada, pensaba yo. Me metía dentro de la sábana y me agarró fiebre y no quería salir al otro día. No quería salir
el contador mío tuvo que venir a mi casa como un médico. Se me sentó a los pies de la cama y primero me decía, ¿qué has hecho, tío? Me decía. ¿Qué has hecho? Estaba pálido, más pálido él que yo estaba. ¿Qué hago? Le digo. Ignacio se llama. ¿Qué hago, Nacho? Le digo, ¿qué hago? Y me da una idea, no lo voy a hacer en gallego, me da una idea que me salvó la vida un poco. Me dice, tú tienes que irte a Buenos Aires en el primer vuelo, imprimir allí y tratar de entregar en mano. Vas a perder unos $25.000 en vez de 96. Casi le di un beso en la boca cuando me dio la idea. Me fui a Buenos Aires, imprimí los libros en Buenos Aires e inventé un recital de cuentos gratuito, mentira, solamente para los que habían ganado libros, para dárselos en mano y no perder más plata en correo argentino. Y entonces hice en el Caras y Caretas una función de teatro, supuestamente, donde yo leía. Una cara de orto tenía yo. Porque la función era para después firmar los libros y entregarlos. Y yo no tenía ganas de hacer todo eso. Pero así empezó mi infarto. Así empezó. Cada vez peor. Me acuerdo que yo estaba firmaba y ni siquiera ponía con cariño, ponía Casiari, toma. ¿Cómo te llamas? O una fila larga, y yo tenía libros acá, le firmaba uno, porque además le había prometido firmarlo. Yo era un pelotudo. En la apuesta yo había prometido firmar. Casiari, y le daba uno y se llevaban otros 6 que había en un paquete. ¿Cómo te llamas? Felipe, la concha de tu hermano, toma. ¿Cómo te llamas? Ricardo, toma. ¿Cómo te llamas? Toma. En un momento es ¿cómo te llamas? Julieta. Toma, le digo. Y me quedé así. Y me pasó algo que lo quiero decir bien. Lo quiero decir bien, a ver si lo encuentro. Y si no, lo voy a decir como puedo. Lo voy a decir, lo voy a contar de otra manera. Porque no quiero que piensen que es romántico lo que voy a decir. Miro a esta lectora que yo no había visto nunca en la vida, una chica de pelo cortito, que estaba con el libro para llevarse los otros 6. Y siento una familiaridad cuando la veo. Pero no es una familiaridad normal, ¿eh? Siento, es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. Se me aparece una voz, ustedes van a decir que esto no puede ser, y yo les juro, pero les juro por Pipa que está acá, que mi hija, que lo que les voy a contar no es literatura. Se me mete como una voz mía, pero de viejito, una voz del futuro, adentro de mi cabeza, que dice algo así, dice, mirá, y la viste por primera vez, mirá qué linda que era, qué jovencita. ¿Se entiende, no? Yo me di cuenta inmediatamente de que se había ligado la comunicación. De que era yo en el futuro, a los 85 años, mirando un álbum de fotos, seguramente en formato de hologramas, en donde vos ves momentos importantes de tu vida y los recreás, los ves de vuelta. Y ese viejito estaba diciendo eso, mirá, qué linda que estabas ahí. ¿Te acordás? Fue la primera vez que nos vimos. Esa voz escuché. Y me quedé mirando y de repente yo sentía en mi cuerpo y en mi cabeza lo que sentía ese viejo. Y era un sentimiento rarísimo, porque era un sentimiento de amor, pero ese amor de después, no el amor fuego. El amor del leño que ya funciona solo. El amor del después, era un amor de años. Yo la miraba a esta chica, que nunca la había visto en la vida, lo juro, y decía, no, mirá. Y el amor que sentía era un amor de viajes y de hijos y de nietos y de generaciones de perros y de discusiones y de películas vistas y de silencios y de la construcción de una casa. No me hizo sentir bien esto, ¿eh? Me agarré a la mesa, me sentí un mareo raro. No fue una cosa placentera lo que estoy contando. Fue como si me hubieran puesto un USB con información en el orto, pero no era una información mía, pero la sentía al mismo tiempo y la miraba. Julieta después, con el tiempo, me dijo que la primera vez que yo la miré, ella pensó que yo estaba drogado. Que también es verdad, ¿eh? Yo me había fumado medio porro antes de empezar a firmar. Me fumé medio porro atrás del telón, pero no tiene nada que ver con el porro lo que les estoy contando, ¿eh? El porro lo único que hace es darle un marco mágico a cosas que no se pueden explicar. Porque yo conocí un montón de gente por primera vez estando drogado y no
Nunca dije, uy, mirá, te vi después. No, jamás me pasó. Esta vez sola. Una vez sola me pasó. Después de la Copa América del 2015 me pasó. Y no lo podía explicar. Después me volví a España. No hice nada en ese momento. Me pasó eso. Solamente identifiqué quién era. Nada más. Identifiqué quién era. Y cuando me volví a España yo estaba armando cajas porque me estaba divorciando. Yo tendría que haber estado manteniendo en alza esa depresión y de repente no. De repente solamente pensaba en esta lectora, ¿cómo podía ser que me haya pasado eso? Empecé, le hice una pregunta boluda sobre la recepción de los libros para empezar a charlar por el chat. Empezamos a charlar. Por suerte, tuve la gran, y también es arbitrario esto, también es arbitrario. No le dije, ¿sabes que cuando te vi pasó una cosa del futuro? Pues un pajero si decís eso. No hice nada de eso. Solamente empezamos a charlar y me dijo que era de Racing, pero no un poquito de Racing, que era muy fanática de Racing, que había dormido en la intemperie en 2001 para ir a verlo salir campeón, se conocía cuando cumplía años Bedoya, una cantidad de cosas había de Racing y era antisocial. Y yo digo, entonces este viejito que me hablaba tenía razón. Pero yo no hacía nada hasta que un día me llaman por teléfono para hacer un recital de cuentos en Montevideo, un 6 de diciembre, 2 meses después de lo que estoy contando. Y esta chica cumplía años el 14 de diciembre. Y le digo, nos vemos, nos conocemos, y querés venir conmigo el fin de semana. ¡Cualquiera! ¿Cómo voy a hacer eso? Ahí ya el cerebro bueno se me fue a la mierda. Hice lo que no hay que hacer y nos conocimos. Y nos vimos, nos conocimos un poquito antes. Yo fui a Buenos Aires y el 6 de diciembre nos venimos a Uruguay. Y ahí infarté. O sea, peor no podía haber sido. Pero me acuerdo de algo que yo no conté en el libro, que no está contado en el libro, porque no me parecía correcto contarlo. Era muy cerca de la fecha. Y no quería quedar mal públicamente tampoco con la que había sido mi esposa durante 15 años. Pasó algo en el momento que yo estaba en la camilla. Obviamente a Julieta no la dejaban entrar, porque no era nada mío, o sea, no había ninguna relación. Pero estaba ahí en la sala de espera. Y a mí me estaban buscando la vena para ponerme una cosa que me licuara la sangre y no estaba funcionando. No estaba funcionando antes de lo del stent. Y en un momento yo me puse para el costado para morirme. Estaba puesto así y digo, listo, me muero, o sea, no me encuentro en la vena, ya está, no va a pasar, me voy a morir acá. Y me puse de costadito para morirme. Y veo, por el ojito de buey del lugar donde estaba, del quirófano, a Julieta saltando del otro lado, para ver si veía algo. Y yo veía cada 5 segundos un poquito de la cara y me iba cagando de risa mientras me moría. Lo juro, me cagaba de risa. Y era muy loco porque cuando vos estás en el momento certero de la muerte, todo lo que no tiene que ver con el amor, porque lo de Julieta podría haber sido calentura también, hacía poquito que nos conocíamos, pero cuando estás muriéndote, la muerte es una temperatura maravillosa, es un termómetro de si estás haciendo las cosas bien y estás haciendo las cosas mal. 15 años había estado con mi exmujer. Ella era la única que sabía cuáles eran mis números de la seguridad social y de las tarjetas. Y yo me iba muriendo y en lo único que pensaba era en Julieta. Eso es lo que yo no conté en el libro en ese momento. Y ahora que estamos acá, pasaron 10 años y estamos solos. Lo puedo contar, porque es verdad. Yo me estaba muriendo y pensaba en Julieta. Y la había conocido 8 días antes. Eso es raro. Y cuando ella empezó a hacer así, que parecía como un Scooby-Doo que subía y bajaba, yo me puse de costado para morirme, me iba muriendo y la veía y digo, no, boludo, no me tengo que morir. Porque no, entonces no va a ser verdad lo del viejito que me habló. Yo me tengo que relajar para que me pongan en la inyección y para que me abran y lo que sea que pase. Porque tengo que saber si es verdad que yo voy a tener en el futuro una relación larguísima que empieza como de película y que después sigue de una manera cotidiana con libros y canciones y viajes
e hijos, y perros, y generaciones de perros, y una casa, y silencio. Yo tengo que saber si eso era verdad. Y yo creo que por eso, y por la salud pública uruguaya, y esto, estoy acá. Porque tenía la necesidad de saberlo, de ver si era verdad. Y ahora pueden pasar 10 años, pero pueden pasar 20, y pueden pasar 30, y yo siempre voy a tener algo para contar. Yo creo que dentro de muchos años, cuando yo sea viejito, también va a haber en el álbum del futuro que está hecho de hologramas una página de esta noche. Estoy seguro que hay. Y que ese viejito va a estar diciendo, mirá, 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 boluda, mirá. Mirá. Fue la vez que nos invitaron a Maldonado cuando se cumplieron 10 años. Mirá Pipa, qué chiquita que era, tenía 8, estaba en primera fila. Mírate vos, con el pelo más largo, siempre al lado. ¿Te acordás? Fue un poquito después del sorteo del Mundial. ¿Te acordás de ese Mundial? Qué complicado ese Mundial. Fue hace tanto tiempo. Míranos, míranos. Mira cuánta gente había. Mira el silencio. 10 años, solamente 10 años. ¿Cuántas cosas pasaron después? Qué loco, qué jóvenes que éramos. Qué vida intensa. A veces, Juli, tengo nostalgia del presente. Hoy sí. Hoy sí. Le da mucha vergüenza. Es el momento de mayor vergüenza de toda su vida. Ya podés volver, ya podés volver. No la pasó bien. Estos 7 segundos no la pasó bien. En realidad sí, la pasamos muy bien. Los 3, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Me hicieron inmensamente feliz esta noche. Me encanta. De hecho, me gustaría mucho que esto fuera una rutina de los 6 de diciembre. No digo todos, pero en números redondos me gustaría repetir. Gracias, muchísimas gracias. Voy a estar firmando libros, no sé dónde, pero bueno, ya les dirá la organización. Voy a estar firmando. ¿Dónde está firmando libros? Va a firmar libros allá en la entrada. Adelante, Leo. En un cucurucho que hay. Por allá en la entrada y a estar firmando libros. Les agradezco mucho. ¿Dónde está Gastón? Gastón, ¿estás por acá? Ahí está, vení Gastón, vení. Sí. Esta gente fue Bueno, la que... estamos muy aliviados porque la primera vez que hablamos con Hernán, lo único que le pedimos fue que no queríamos ser el escenario del segundo mejor infarto de tu vida. Bueno, pasó. Gracias, Gastón. Así que estamos aliviados. Bueno, queremos hacerte entrega de un reconocimiento que da el museo a personas que de alguna manera comparten la visión de este lugar, que no es otra más que la difusión de la cultura. Queremos agradecerte por tu generosidad, por favor, por la gran generosidad que tenés con este país y por todo lo que has hecho, no solamente con tu literatura, sino también para tratar de llevar la cultura a la mayor cantidad de personas posible. Gracias. Así que, Gastón, capaz que se lo entregás. Esto, abrilo. Es una escultura de Pablo Echugarri en bronce, que es el símbolo de esta institución. Muchísimas gracias, estoy muy honrado, muy honrado. Que quede como recuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.